Buenas noches para todos. Bueno, si me acuerdo al final, haremos referencia a la canción que terminamos cantando. Los invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, para leer un versículo que muchos conocen de memoria. 2 Corintios 5, 17, que dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo conocemos, ¿verdad? Y es un lindo versículo que nos hace pensar en esa segunda oportunidad que nos da Dios. Pero a mí también me hacía pensar hoy en, bueno, en un título que tiene que ver con la transformación, con el ser cambiados. Y todos queremos cambiar, ¿no? Muchas cosas de nosotros. El día que conocimos a Cristo nos dimos cuenta que había muchas cosas que tendríamos que cambiar. Y hemos empezado en ese proceso, pero la verdad es que a mí por lo menos muchas veces me pregunto, ¿qué pasa que no puedo cambiar tantas cosas, no? Hay cosas que sí que cambiaron. Me acuerdo que yo pensaba que era el mismo y a mí me decían que no y vas a ver, y un día mi madre me dijo, vos cambiaste, sí, vos cambiaste, vos no sos el mismo después que empezaste a ir a la iglesia. Yo no me daba cuenta, sí, amén. Pero otras parece que decís siempre que caigo en las mismas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que falla ahí, no? Entonces este versículo que es muy lindo, me pregunto, ¿todo es nuevo realmente? Si alguno está en Cristo, ¿todas las cosas viejas pasaron y han sido hechas nuevas? Bueno, en principio lo dice la Biblia, así que yo tengo que pensar que sí, o creer que sí. Pero también puedo pensar que quizás se está refiriendo a ciertas cosas, ¿no? A cierto contexto. Es decir, yo conocí a Cristo y al otro día seguí haciendo casi las mismas cosas y pensando de la misma manera que el día anterior. Entonces, quería profundizar sobre esto, ¿no? Sobre el tema de cambiar. Dios tiene una propuesta de cambio para nosotros. Eso lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Es una propuesta que incluye una vida nueva y es vida en abundancia, ¿no? Dice Juan 10:10, todo versículo conocido, ¿eh? Uno dice, abrime la Biblia en algún lado, ¿para qué si los conocemos? Pero Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, Cristo da nueva vida y quiere darnos vida en abundancia. Miren lo que decía Spurgeon, famoso predicador. Si la salvación de Dios no se ocupara del problema de nuestro pecado diario, resultaría una cosa por demás tristemente defectuosa. Así como deseamos ser perdonados, deseamos también ser purificados. La justificación sin la santificación no sería salvación de ningún modo. Tal salvación llamaría al leproso limpio, dejándole morir de lepra. Interesante, ¿no? Necesitamos cambiar, queremos cambiar, porque está bueno que Dios me diga que soy santo, que haya inventado este mecanismo para Él seguir siendo justo y aún así justificarme, ¿no? Porque si no sería injusto Él. Bueno, Él le dio la vuelta, alguien pagó el precio y ahora yo soy justo, vos sos justa, justo, pero necesito cambiar porque el título me queda grande y soy bastante desastroso. Y dice que nos quiere dar vida en abundancia. Y a través del Evangelio comienza una obra de transformación, un proceso de transformación. Ya leímos un versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasaron, la situación son ya nueva. Y les leo Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, sin duda que desde que conocimos a Cristo empieza un proceso donde Dios nos quiere cambiar. Y yo cambié, como dijo mi mamá. Pero claro, a veces me pregunté, ¿por qué si cambié cosas tan sencillas? O mejor dicho, ¿por qué si cambié cosas tan groseras me cuesta tanto cambiar cosas tan sencillas? Si Dios es poderoso para permitirme dejar una adicción, qué sé yo fumaba, dejar de fumar, un montón de cosas, si es tan poderoso, por qué no me cambia, diría yo, echándole la culpa y no me dejo de enojar y no dejo de
de tentarme con tantas cosas por ahí? ¿Por qué? ¿O solo tiene poder para las cosas así como impactantes, ¿no? Y en la chiquita no. ¿O será que yo algo hago mal, no? Porque también uno puede cambiar, o yo cuando cambié en la iglesia llegué, empecé a cambiar y hay cosas que cambié y me pregunto, ¿fue Dios que me cambió o me cambió el grupo? ¿No? Porque ustedes saben que la presión de grupo existe, ¿no? Está estudiado y demostrado, hay experimentos que muestran cómo una presión de grupo cambia a las personas. Para mal, se habla muchas veces, pero también para bien. Entonces yo decía malas palabras y estaba con gente que no las decía, me sentía fuera de lugar y las dejé de decir. Y hay hermanos que son creyentes y por estar en cierto ambiente de trabajo y de repente vos ves que se le escapan algunas palabras. Bueno, la explicación es que seguramente están en un ámbito donde la presión le está jugando en contra. Ahora, con presión y sin presión, yo tengo que poder cambiar. Si Dios me quiere cambiar, yo debería poder cambiar, ¿no? Eh, una pregunta que alguien podría decir, ¿se puede cambiar sin Dios? Dice, no. Bueno, ¿en qué sentido no? ¿En qué sentido? Eh, alguien podría argumentar, no, y otro podría decir, pero ¿cómo? Yo conozco gente que cambió, ¿cómo que no? ¿Cambió qué? ¿Cuánto? Fulano dejó de fumar, fue a Fumadores Anónimos. ¿Cambió o no cambió? Y bueno, y sí. Ahora, es cierto que hay propuestas humanas para cambiar, pero son limitadas, ¿no? Tiene una gran limitación, un gran defecto. La filosofía, las religiones, la psicología ofrecen alternativas. Ayudan a mucha gente, pero tiene una limitación. El aspecto espiritual, que no está incluido en eso. Quizás si es un creyente el que te está ofreciendo esa forma de cambiar, puede agregarle ese aspecto, ¿no? Cualquier solución que no considera a Dios y su palabra es un parche, ¿no? Puede funcionar en parte, pero es un parche, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo somos transformados por Dios? Los invito a abrir ahora cerquita, 2 Corintios 3, 15 al 18. ¿Qué es lo que pasa cuando Cristo viene a mi vida? 2 Corintios 3, 15 al 18 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dos cosas que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas, dice acá. Dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y a partir de ahí, mirando, dice a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados, ¿no? Hay transformación, o sea, donde está el Espíritu del Señor hay libertad y hay transformación verdadera. Para entender por qué hay libertad donde está el Espíritu y no hay libertad donde no está el Espíritu, bastaría ir hacia el Génesis y estar 32 horas acá hablando, pero sabemos que cuando Adán pecó y Eva pecaron, esa absoluta libertad que tenían la perdieron. Y de ahí para nosotros la perdimos. Y a partir de ahí hemos sido esclavos del pecado. No somos libres. Cuando el Espíritu de Dios llega, se recupera la libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sin el Espíritu de Dios no hay libertad. Puedo buscar la forma de cambiar, pero soy un esclavo queriendo cambiar, ¿no? Esclavo del pecado. ¿Y qué es lo que imposibilita la libertad? La ausencia de la libertad en el hombre. Fíjense, ahí cerquita, nomás el que quiere, y si no yo se lo leo, pues 2 Corintios 4:3. Dice, lo primero que hace la falta de libertad, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, 4:3, 2 Corintios 4:3, si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, no sé, lo tengo 2 veces, en los cuales el Dios de este siglo, dice el versículo 4, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el momento que el hombre perdió la libertad porque pecó, su entendimiento quedó entenebrecido, dice acá. Nuestro entendimiento, sin el Espíritu de Dios, está entenebrecido. O sea, yo me creo muy vivo, la entiendo todo, pero no. Mi entendimiento está mal. No entiendo. Dice Ezequiel 11:19, se lo leo yo para que no vuelan. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Sí? Un corazón de piedra, aquel
aquel que es esclavo del pecado, tiene el entendimiento entenebrecido y un corazón de piedra, un corazón duro. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Después vamos a ver qué es corazón, si me da el tiempo, pero no le interesan las cosas de Dios. Su corazón no está interesado en las cosas de Dios. Tiene la mente entenebrecida, no está interesado en las cosas de Dios. Y dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Una voluntad esclavizada al pecado y a Satanás. O sea, entenebrecido el entendimiento, corazón lejos de Dios, no me interesa Dios, y además mi voluntad, por más que quiera, soy un esclavo. Así que no puedo cambiar, no puedo hacerlo. Y cuando viene el Espíritu de Dios, aparece la libertad de nuevo. Así que todo esto nos libera de la oscuridad de la mente, nos libera de ese corazón endurecido y nos libera, sobre todo, del poder del pecado que nos esclavizaba. Así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque ahora hay libertad. Pero lo cierto es que yo antes de conocer a Cristo tenía una forma de pensar, y al otro día conocí a Cristo, sigo teniendo la misma forma de pensar. Porque a partir de ahora yo tengo que empezar un proceso de transformación y tengo que cambiar mi forma de pensar, tengo que cambiar mi forma de sentir, tengo que cambiar un montón de cosas que no cambiaron porque son parte de mí, que siguen estando conmigo, ¿no? Me hacía acordar esto a una historia de un profesor que tuve en una materia muy interesante de la facultad, que había vivido mucho en Estados Unidos, uruguayo, y cuando vino daba clase, y contaba, siempre enojado, se enojaba por la viveza criolla, ¿no? Porque siempre, entonces decía, por ejemplo, si yo allá en Estados Unidos, los comercios eran como en Tata acá antes, ¿se acordarán los veteranos? En Tata había una caja por góndola. ¿Se acuerdan? O sea, uno compraba los útiles escolares y pagaba en la góndola de los útiles escolares. Uno compraba, yo qué sé, comida, la comida no, pero otras cosas y pagaba ahí. Entonces él contaba que allá era así. ¿Y qué decíamos todos los alumnos? Lo primero es, dice, pero te robas todo allá, ¿no? Y dice, no, pero ¿cómo te robas todo? Dice, sí, ¿por qué? No, pero esa es la mentalidad uruguaya. Dice, allá no piensan en robarse nada. Fíjense que la gente compra, pone una moneda, levanta una máquina para comprar el diario, levanta la tapa de vidrio y están todos los diarios. ¡Ay, te llevas todos los diarios! No, no, pero a nadie se le ocurre llevarse los diarios. O sea, ¿te llevas un diario? ¡Ay! Dice. Y así todos los ejemplos que él ponía, el uruguayo le salía te afanás todo. Y el hombre se enojaba. Dice, porque esa es la mentalidad uruguaya. ¿Qué van a pensar los que nos miran por YouTube de los uruguayos, no? Pero lo cierto es que yo me convertí, conocí a Cristo y mi mentalidad retorcida es la misma del día anterior. Y yo puedo venir un año a la iglesia y si no ocurre algo que tiene que ocurrir, que es lo que me pregunto por qué a veces no ocurre, voy a seguir con la misma mentalidad torcida, la misma forma de pensar equivocada. Y por ende, no voy a cambiar mucho, ¿no? Pero yo soy libre ahora. También dice Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que está diciendo acá le está hablando a los creyentes, dice, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. O sea, hay una opción de que yo sea un creyente y el pecado reina en mi vida. Parece ser que es importante el considerarse muerto al pecado. Dice, no, vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Tengo libertad, pero debo ser transformado. Me encanta dar ejemplo, te sigo agregando, pero ahora me acordé, yo ahora trabajo en la cárcel, ¿saben? Doy clase en la cárcel. Entonces, claro, ahí vos tenés gente que si parece que quiere cambiar, ¿no? Porque vos lo ves, son todos buenos, por lo menos los que tengo en la clase, ¿no? Y entonces vos decís que cuando salga, no, cuando salga yo quiero cambiar, yo estoy acá, ahora entendí. Pero hay otros que no, ellos siguen con la misma. Hay uno que me dijo, ¿sabe, profesor, lo que voy a hacer después que salga de acá? ¿Qué va a hacer? Voy a robar un banco, dice. Con todo lo que usted me enseñó, gracias a Pitágoras, dice, yo ahora voy a construir la escalera más alta, ¿no? Pues, pero puede ser eso. Y lo cierto es que un día les dicen, y yo lo he visto, Pérez, y Pérez lo llevan a la puerta y dice, ¿estás libre? Chao, Pérez, yo un día vi salir uno. Y le dan plata para un boleto y se va. Ahora, él estaba preso, como nosotros estábamos presos del pecado, pero no cambió la mentalidad, así que se va, y si no cambia la mentalidad, en un rato vuelve, como mucho, ¿no? Vuelve en el rato. Así que hay cosas que tenemos que cambiar, y hay otras que ya cambiaron, y me pregunto cuáles son y cuáles no, ¿no? Miren,
dos errores que me planteaba para compartir. ¿Por qué no cambiamos tanto como esperamos? O como yo espero, no sé, capaz que... El primer error, capaz que hay mucho, ¿no? Pensar que el cambio es automático por venir a la iglesia. ¿Ah? O sea, yo vengo acá porque aprendo, ¿no? Aprendo de Dios. Y con eso parece que... La mayoría de las veces hay un cambio, porque de alguna forma lo que yo aprendo de Dios va impactando en mi forma de pensar. Entonces finalmente termino cambiando un montón de cosas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando yo recibí el perdón y la salvación, ahí comienza un proceso de cambio. Ahí comienza un proceso de cambio que tengo que recorrer. Y esto es como tener un libro de medicina, ¿no? Imagínense acá, Mauricio anduviese con un libro de medicina que diga cómo curar un montón de enfermedades, entonces yo porque tenga el libro o porque lo lea, entonces ya me voy a curar. No va a pasar eso, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Leo el libro de medicina, que me dirá qué tengo que hacer, y voy y lo hago, ¿no? Lo aplico. O sea que por solo escuchar, en principio, no está garantizado el cambio, ¿sí? Necesito aplicar lo que voy aprendiendo de Dios. Y lo otro es que ahí siempre hay una tensión, ¿no? En el cristiano, es qué parte tengo que hacer yo y qué parte tiene que hacer Dios. Y ahí tenemos un mensaje que dice, un día vengo y digo, no, tenés que dejar que Dios haga, y al otro día vengo otro y dice, no, tenés que hacerlo vos. Y ahí estamos siempre en la misma, ¿no? Pero pensar que Dios o que el Espíritu va a hacer todo, ¿no? Y bueno, vamos a leer acá en... Ay, no me anoté la cita. Bueno, yo les leo lo que dice acá, versículo 16 al 18. Ya lo había leído hace un rato, es Corintios. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, había leído hace un rato. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Ahí está, ya me encontré. Porque lo primero es, cuando está el Espíritu del Señor, hay libertad. Ahí está. Hay libertad. Y lo segundo habíamos dicho que es transformación. ¿Y cómo ocurre esa transformación? Dice acá que mirando a cara descubierto como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. De alguna manera, en poder contemplar a Dios, en poder ver a Dios, hay un misterio que es que yo entiendo cosas y soy transformado. Hay varios versículos en la Biblia que hablan de esto, pero fíjense, uno es el que acabamos de leer, pero dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? O sea que yo si logro entender ciertas cosas voy a ser transformado. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que dice? Le veremos tal como es. O sea, cuando yo le vea, de alguna forma misteriosa, parece que voy a ser más semejante. ¿Es por qué? Porque voy a entender un montón de cosas que ahora no entiendo. Pero cada vez que logro ver a Dios, ya sea a través de su palabra, ya sea a través de un hermano, una hermana, cuando yo veo eso, soy transformado. Pero lo cierto es que tengo que tomar una decisión, ¿no? Fíjense, Filipenses 2:12 y 13. Me gusta este versículo porque también muchas veces lo usamos, lo citamos cuando estamos en eso de quién tiene que hacer, yo o Dios. Fíjense, dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora y en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo, ¿no? Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a veces este versículo nos da la sensación o la idea, a mí me lo ha dado por lo menos como diciendo, bueno, yo si no quiero debe ser porque Dios no me hace tener el querer. Porque acá dice que Dios obra el querer como el hacer. Así que si no quiero o si aquel no quiere, será que Dios no sé, no le prendió el motor ahí. No parece tan loco. Porque sin duda que la gracia de Dios, como también pensaba, es irresistible, así que Dios va a hacer lo que quiera con el que quiera. Pero yo pienso, ¿por qué yo no cambio? Y entonces digo, este versículo, bueno, pero me da un poco de licencia porque Dios es el que hace el querer como el hacer. No sé si
¿Me entienden por dónde voy, no? Este versículo no les ha sonado, algunos de ustedes lo hemos usado como diciendo, bueno, es Dios el que lo va a hacer. Ahora, hay que entenderlo bien este versículo. Es más, hay algo que nos cierra acá. Fíjense, que antes de decir que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, ¿qué dice antes? Inmediatamente antes, ¿qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Parece una incongruencia, ¿no? O sea, si Dios obra el querer como el hacer, ¿por qué ahora yo tengo que hacer algo si parece que es Él el que va a obrar el querer? Que me prenda el motor. Algo nos cierra. Es más, si vemos en el contexto, está hablando de Jesús como un ejemplo, decía en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, bueno, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él fue obediente, entonces yo tengo que ser obediente. Pues que me obre el querer como el hacer para que yo obedezca. ¿Qué hace Dios y cuál es mi parte? Bueno, pensando en este versículo, investigando, por lo menos porque para dejar algo claro, digo yo, obra el querer como el hacer, más allá de que alguien pueda decir y pueda demostrar que Dios hace lo que quiere, la idea es, creo que fue el miércoles pasado, el anterior vino un hermano Cartea, ¿no? Creo que fue el que dijo que en el hebreo, vieron, me gusta hablar del hebreo, a mí como si, pero él dijo que en el hebreo, eh, algo así fue, el presente. Bueno, yo le voy a decir, no me acuerdo lo que él dijo, pero yo le digo cómo es. El hebreo tienen dos tiempos presentes, un presente perfecto y un presente imperfecto. Y la idea es algo que ocurre ahora, o algo que ocurre continuamente. Esa es la idea, ¿no? El perfecto es algo que ocurrió ahora. No sé, Juan abrió la puerta recién, parece un pasado, ¿no? Pero ese presente que es continuo. Y en primer lugar, acá, obra, el hacer como el querer, es algo que Dios hace continuamente en nosotros. Pero además, obrar, el hacer y el querer, en realidad guarda relación con justamente esta presencia del Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Porque yo puedo hacer porque tengo el Espíritu Santo. Es decir, Dios ya obró el hacer y el querer. Obró el hacer en el sentido que me ha dado la capacidad de hacer que yo antes no tenía. O sea, no está diciendo acá que yo me voy a poner a hacer porque me apretó un botón y me puse a hacer. O sea, Él ya me lo dio el Espíritu Santo para que Él me dé la capacidad de hacer. Y Él también me ha dado su Espíritu para que yo tenga en mí una naturaleza que ahora desea hacer lo bueno. ¿No? Vieron que también es en Corintios, creo, o Romano, ¿no? La carne y el espíritu se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos, dice. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y yo me pregunto, si el espíritu y la carne se oponen para que no hagamos lo que queremos, que no quiere ninguno de los dos que haga lo que quiere, ¿quién es? O sea, porque es como medio loco, a ver si me explico. Yo tengo, la carne se supone que soy yo. La carne es mi naturaleza, ¿no? Pero está acá, dice. Y el Espíritu Santo, que no soy yo, que es Dios que está acá, se pelea con la carne para que pero yo era este. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es el creyente regenerado. Es el que quedó preso del cuerpo, de la carne. Es el apóstol Pablo en el Romano 7 cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Porque yo deseo lo bueno, quiero hacerlo bueno, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo a este que me tira para el otro lado. Por suerte tengo a este que me produce buenos deseos, ¿no? Así que Dios ya puso en nosotros el hacer y el querer. No es que tengo que esperar, bueno, cuando me lo produzca lo voy a hacer. Esa es la parte de Dios. Él ya produjo eso y ya me dio la capacidad. Falta mi parte, falta mi parte. Entonces, ahora sí, y ya, no sé, no digo hacia el final, pero ¿cuál es mi parte? Miren, es interesante pensar en esto. En la Biblia, el ser humano, que es un ser integral, se habla a veces de distintas partes del ser humano. ¿Cuántas partes dirían ustedes que tiene el ser humano? 3, dice Abel. Bien bíblico siempre ahí. Él seguro que tiene un versículo para eso, ¿no? Otro dijo 2. Otro dijo 2. Bueno, y ahí podríamos discutir horas, qué sé yo. Hay una cosa que es clara, y eso siempre estuvo claro en la historia. Hay una parte material. Todo el mundo la ve, todo el mundo la toca. El cuerpo. Bueno, esa es la parte material. Hay una parte que nadie ve,
que nadie entiende cómo mis sentimientos, mis pensamientos pueden estar en un órgano. Y esa parte invisible es la parte inmaterial del hombre. Así que el hombre, en principio, cualquiera, así como yo, se da cuenta que por lo menos tiene dos partes. La parte material y la parte invisible inmaterial. Pero a lo largo del tiempo, ya en el hebreo, los hebreos podían ver esto y decían, bueno, dentro de la parte inmaterial está la parte inmaterial que se relaciona con Dios, lo que a veces se le llama el espíritu, ¿no? Es la capacidad del ser humano de relacionarse con Dios. Es invisible el espíritu, pero es una diferenciación nomás. La parte invisible o inmaterial que se relaciona con Dios y la parte inmaterial que es la parte inmaterial que todos tenemos. Entonces a veces se habla de dos, a veces se habla de tres, dependiendo el contexto y el versículo, pero lo que siempre se ve es que está la parte material y la parte inmaterial. ¿Por qué digo esto? Porque eso lo vieron los hebreos y lo vieron todos a lo largo de la historia. Ahora, los hebreos usaban palabras que, por ejemplo, los hebreos no usaban la palabra mente. Digo esto porque a mí me gustaría aclarar, aparte de dormir alguno, pero a veces yo me confundo, ¿no? Mente, espíritu, alma, corazón, voluntad, sentimiento. ¿Qué es todo eso? Es todo yo, se diferencia, porque a veces la Biblia me dice, amarás al Señor con toda tu mente, con toda, ¿no? ¿Qué es qué? Bueno, en el hebreo no hablaba de mente, no hablaba de voluntad, no usaba esas palabras. O sea, obviamente usaba otras. No hablaba, a ver que no me anoté acá. No hablaba de mente, no hablaba de corazón, perdón, de corazón sí, de voluntad, de mente, y de conciencia. Esa palabra moderna, conciencia, ¿no? De los psicólogos. Conciencia. Pero los griegos sí, vieron que los griegos eran medio así, Platón, Aristóteles, les gustaba pensar. Profundizaron, diferenciaron, ¿no? Agarraron. Entonces el griego buscó palabras nuevas. La conciencia, la mente, la voluntad. Pero el hebreo hablaba básicamente del espíritu, del alma y del corazón. Bueno, a veces aparecían otros órganos, por ejemplo las entrañas. ¿Por qué habrán elegido, no, el corazón o las entrañas para referirse al ser interior? Bueno, algunos dicen que porque cuando siento ciertas cosas, son órganos que empiezan a producir cosas, ¿no? Yo estoy con miedo y el corazón me late, o yo estoy contento, ¿verdad? O yo estoy angustiado y por acá siento como una presión en el corazón, voy a morir, no, estoy nervioso porque voy a un examen y se me revuelve todo el estómago. Entonces, de alguna forma, ¿quién iba a pensar que el cerebro era un órgano que podía ser importante para eso? Chao. Así que el corazón, las entrañas, los intestinos, qué sé yo, usaban esas palabras. Pero bueno, lo que quiero decir a todo esto es esto. ¿Qué era el espíritu? El espíritu lo usaban los griegos y los hebreos, los dos. Es la parte profunda del hombre que se relaciona con Dios. Eso era el espíritu. ¿Qué hizo Dios con nuestro espíritu? Lo que hizo ya lo hizo. Estaba muerto y nos dio vida. ¿Tá? No podía tener relación con Dios porque ¿qué dijimos que era el espíritu? La parte inmaterial del hombre que se relaciona con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu murió. Físicamente no morimos, pero el espíritu murió. No nos podíamos relacionar con Dios. ¿Qué hizo Dios? Ya lo hizo lo que hizo Dios. Nos dio vida y ahora nuestro espíritu puede tener relación con Dios. ¿Sí? Eh, el alma, el alma se utiliza a veces puede estar en unión con el espíritu, a veces, por eso marea, a veces no, a veces dicen, che, no hay un alma acá, podría ser hasta el ser entero el alma. Sí, pero el alma existe en hebreo y existe en griego, y si no discrimina el espíritu, si no lo separa alma y espíritu, entonces ya está todo junto, alma, espíritu, pero si lo separa, entonces se refiere a la vida interior en general. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios por nuestras almas? Bueno, al darnos vida eterna, al darnos libertad, esa canción, me acordé que dije que iba a referenciar la canción, dice, esa paz que siento en mi alma. No es porque todo me va bien, pero ¿a quién que le va mal tiene paz? Bueno, aquel que aunque le va mal,
sabe y conoce una verdad, sabe lo que hay después de la muerte, sabe lo que Dios hizo por uno. Entonces ahora mi alma tiene paz por lo que ya hizo Dios. Ahora, si yo no considero lo que ya hizo Dios, podré ser cristiano, pero voy a estar desesperado, ansioso, ¿no? Así que hay una parte que Dios ya hizo, hay otra que la tengo que hacer yo. Para que mi alma esté en paz, yo tengo que, como dice la canción también, llevar toda mi ansiedad a Él. O sea, siempre encontrar una parte que tenemos que hacer nosotros y otra parte que tiene que hacer Dios, pero Dios ya la hizo. Bueno, vamos resumiendo esto, pero el corazón, es interesante esto del corazón, porque usamos mucho la palabra corazón, pero ¿qué es el corazón? Si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, ¿y que habré creído en el corazón? ¿Qué era el corazón? Porque no es esto, ya sabemos, pero ¿y qué es? Bueno, el corazón para el hebreo eran los pensamientos, las emociones, la voluntad, esas palabras que él no diferenciaba, que después los griegos diferencian, eran parte del corazón. Así que cuando digo que tengo que creer de corazón, no es que es un misterio extraño, en realidad mis pensamientos, ¿no?, y mi voluntad tienen que entender quién es Jesucristo, tienen que tener la decisión de arrepentirse. Esa es la idea en realidad, no es algo místico, ¿no? El corazón es donde se piensa, donde se decide, donde se desea. Y dice que, ¿qué hizo Dios? Nos dio un corazón nuevo, porque decía, os daré un corazón nuevo. Tengo el mismo corazón yo, pero me ha dado nuevas formas de pensar, la mente de Cristo. Yo ahora puedo pensar diferente. Antes no podía, ¿no? Yo antes no podía percibir las cosas que eran del Espíritu, si no tenía el Espíritu Santo. Por más que me sea el pensador más grande del mundo, como a mí que me gustaba leer el libro acá de aquel Isaac Asimov, ¿no? Y me compré el libro Cómo interpretar la Biblia según Isaac Asimov, que no era creyente. Casi me aparto a la semana, por no decir que me aparté. Claro, ¿por qué? Pero era un genio, era casi un premio Nobel. Claro, pero no percibe las cosas del espíritu. Ahora, él nos da un corazón nuevo que incluye la capacidad de entender cosas espirituales. Y bueno, y ahora entonces yo puedo entender. Ahora, si yo no razono, no reflexiono nada, no voy a entender nada, ¿no? O sea, si yo vengo y estoy ahí, ¿no?, pensando en cualquier cosa, no voy a reflexionar nada en especial. Hay una parte que la tengo que hacer yo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué te voy a guardar? Mis pensamientos, mis emociones. Tengo que tener cuidado con esas cosas. Eso es el corazón. Porque de él mana la vida, de nuestra mente, nuestros pensamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dijo el Señor Jesús. Ese mismo versículo es una cita de un versículo del Antiguo Testamento, que como no existía la palabra mente, en el Antiguo no está la palabra mente. Jesús se la puso porque en ese tiempo se usaba, ¿sí? Quizás, pero a veces aparecen diferenciadas y ahí es donde te agarrás un matete bárbaro, ¿no? Porque aquí dice corazón y aparte dice mente. Bueno, a veces se quiere diferenciar algunas cosas. Lo que sí digo que la voluntad es la voluntad, esa la entendemos todos. La voluntad es la capacidad de decidir, de elegir, de ejecutar decisiones, ¿no? Y entonces ya leímos recién, Dios nos da el querer como el hacer, pero ¿qué es lo que nos da? La capacidad de decidir. Yo antes era esclavo, no podía elegir. Ahora yo puedo elegir. Y si no elijo, porque no quiero. ¿Cuántas veces no cambio porque no quiero? O sea, yo a veces vengo, escucho un mensaje y de repente me estoy durmiendo como alguno. No pasa nada. Pero eso no es problema, porque de última me estoy durmiendo. Ahora, cuando no me estoy durmiendo y escucho claramente y me dicen algo, yo digo, esto tendría que cambiarlo. Y yo no voy a cambiar. Alguna vez pensé así, o sea, no voy a cambiar. Obviamente que más si me inquiere alguien como mi esposa, ¿no? ¿Y qué? Che, ¿viste lo que dijo? Porque ya sabe cómo pienso. Ahí obviamente aparece el método de relativizar las cosas, ¿no? Bueno, pero habría que ver esto si es tan así. Pero está bien que habría que ver. Ahora, ¿lo voy a ver? No, no voy a ver nada. Mejor lo investigo. Eso es lo que hago muchas veces. Mejor ni investigo. Como dijo Pilato, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y se fue. No esperó la respuesta, ¿no? ¿Qué es la verdad? Le dijo Jesús y se fue. Así que Dios sobra el querer como el hacer, pero yo tengo que presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, dice Romanos 12:1, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo tengo que hacer esto. La mente es la mente. Nosotros hoy no necesitamos de los griegos, ya sabemos lo que es la mente. Bueno, dice 1 Corintios 2:6 que nos dio la mente de Cristo. El Espíritu enseña y guía toda verdad. Nos quitó la ceguera espiritual. ¿Cuál es mi parte? Renovar esa mente. Entender cómo piensa Dios, y ahí es donde el entender, el ver cómo piensa Dios me va a ir cambiando, porque voy a cambiar la forma de pensar. Ahora, si no cambio la forma de pensar,
no va a cambiar nada. ¿Sí? Bueno, y así podríamos seguir, pero el resumen era este, ¿no? Yo sé que lo dijimos muchas veces, pero Dios hace una parte y nosotros hacemos otra. Pero a veces nos quedamos ahí como prefiero ni saber cuál hace quién y no hago nada. La mayoría de las cosas que hace Dios en realidad ya las hizo. O sea, es una fantasía pensar que, por supuesto que Dios levanta a quien quiere, pero eso de, no, yo soy así, estoy mal y siempre caigo en la misma cosa y espero que Dios haga algo, Dios ya hizo, ya me dio la capacidad de un montón de cosas. Necesito dar un paso yo adelante, necesito yo ver qué estoy haciendo con mi mente, si la estoy renovando, si estoy tratando de pensar las cosas como Dios las piensa, o si me estoy comiendo cualquier cosa y sigo pensando como antes, ¿no? Si estoy queriendo entregar mi voluntad a Él, si realmente lo quiero hacer o no. Y así en cada cosa, ¿no? La conciencia, bueno, y el corazón, toda esa parte interior mía, ¿no? Dios ya me dio ese corazón nuevo. Soy yo el que tiene que dar un paso adelante. ¿Qué parte de tu vida sabes y te das cuenta que no cambia hace años? ¿Qué patrón mental o emocional o de conducta seguís justificando o sigo yo justificando, postergando o ignorando? Me preguntaba, ¿no? Porque yo me doy cuenta de algunas cosas, pero eso, hacemos esa trampita, después veo, y sigo pensando igual, no quiero terminar de entender algo, es como no querer resolver un problema. ¿Vieron cuando tenían que dar un examen de matemática? Eso me hizo acordar de cuando íbamos a dar matemática y un compañero allá con Mauricio y yo y otro más, y este compañero iba a profesor particular, pagaba fortuna, y nosotros que éramos, venía a casa y le pedíamos todo a él, ¿no? Y estudiamos para el examen. Había que dar práctico y teórico. ¿Qué pasaba? Cuando hacíamos un ejercicio y se complicaba, él siempre decía, mañana se lo muestro al profesor y que me ayude. Nosotros nos quedamos ahí a ver qué podíamos hacer, ¿no? ¿Qué pasó el día del examen? Se le complicó y el profesor no estaba y marchó. Y nosotros salvamos. Algunas trampas hicimos también que mejor no recordar en aquellos tiempos, ¿no? Pero lo cierto es que ahí nos dejó el cuaderno todo para que diéramos el otro día el examen teórico, pero él nunca terminaba de resolver nada, ¿no? Siempre se lo lleva al profesor. Entonces, si hay cosas que sé que tengo que cambiar, bueno, vamos a ir rascando a ver si termino de entender, termino de ver las cosas como Dios quiere, para ver en qué le estoy pifiando. Y de esa forma, mediante la renovación de nuestro entendimiento, vamos a cambiar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, que sea de bendición, los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas cosas no las entendemos, y menos yo, pero gracias por todas esas cosas que vemos que ya hiciste por nosotros. Gracias por rescatarnos, por traer tu Espíritu Santo a morar en nosotros y mediante Él obrar cosas buenas en nosotros, buenos deseos, liberarnos del pecado, Señor. Permitir que nuestra mente ahora entienda cosas que depende de nosotros el escarbar, el buscarte, el tratar de entender. Tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad, Señor, antes no la teníamos. Te damos gracias por eso y te pedimos que nos ayudes en ese proceso de transformación que sabemos que un día terminará completamente y seremos semejantes a ti, Señora, allá por la eternidad, Padre. Gracias por todas estas cosas. En nombre de Jesús. Amén.